noches a todos. Estamos en una nueva emisión de Está bien ser feliz y hoy vamos a hablar de qué pasa con mi ansiedad, ¿sí? Bueno, es un tema intenso, es un tema que todos transitamos en algún momento de nuestras vidas o muchas veces, ¿no? En muchos momentos de nuestras vidas. ¿Qué vendría a ser la ansiedad? O sea, ¿qué es lo que hace la ansiedad en nosotros? Es un exceso de futuro, ¿sí? Cuando yo estoy todo el tiempo parado allá en el futuro, todo el tiempo viviendo el futuro que todavía no fue, me pongo ansioso, ¿sí? Genero ansiedad y estrés cuando paso mucho tiempo en el futuro y poco en el presente. Entonces, bueno, vamos a verlo un poquito, la ansiedad desde como programa biológico, desde un lugar de la biodescodificación, qué significa, por qué puedo estar teniendo estos ataques de ansiedad o periodos de ansiedad, ¿sí? Y después desde la lógica, ¿qué vamos a poder hacer para calmar un poco esa ansiedad y volvernos al momento presente lo más que podamos, ¿sí? Cuando nosotros miramos mucho al futuro, lo que va a venir y tenemos miedo, temor ante un peligro que se avecina, que puede ser real o imaginario. Recuerden que el inconsciente, para el inconsciente lo real y lo imaginario o virtual es lo mismo, o sea, él no lo puede diferenciar. No podemos gestionar esa imagen mental que nos hacemos de lo que puede ocurrir en el futuro por falta de control de ¿no? Sentimos que no tenemos control del futuro. La ansiedad habla de que estamos temiendo lo que nos va a pasar, ¿sí? E incluso lo que nos va a pasar dentro del cuerpo. Muchas veces tenemos mucho miedo a la enfermedad, a enfermarnos, ¿sí? Y eso también nos pone ansiosos. En la biodescodificación este conflicto es de miedo frontal. El foco de Hammer que se enciende está acá, en esta parte, que es un edema. Ya habíamos hablado en otros episodios del tema del foco de Hammer, cuando yo tengo un bioshock emocional, algo que me sucede, un conflicto emocional que me sucede y me dispara este bioshock emocional. Este conflicto emocional es algo que sucede de manera inesperada, que me toma por sorpresa, que no lo encuentro solución, no lo puedo verbalizar, ¿sí? Entonces me enciende un foco de Hammer. Un foco de Hammer es un edema que se hace en el cerebro, que se le llama foco porque es redondito, así como una diana. A veces tiene como muchos anillitos, ¿sí? Anillos concéntricos, como si fuera el tronco de un árbol, ¿no? Y se puede ver con tomografía sin contraste. Ese foco de Hammer, depende en el lugar del cerebro donde se aloje ese edema, va a ser el órgano afectado o lo que está sucediendo. En el caso de la ansiedad, cuando yo tengo un conflicto por ansiedad y tengo un conflicto que se llama miedo frontal, o sea, un miedo a tener algún ataque de frente, ¿sí? Ataque real o virtual, ¿no? El foco de Hammer se prende en esta zona, ¿sí? El edema se hace en esta zona, ¿sí? En la zona de la frente, en la parte frontal del cerebro. Habla de desvalorización y de limitación e impotencia e incapacidad de afrontar algo, ¿sí? Tengo un miedo porque hay algo que tengo que afrontar, que puede ser un tema laboral, que puede ser un tema de pareja, que puede ser un tema con hijos, un tema de enfermedad también, que tengo miedo a afrontar. Entonces, ese miedo frontal es lo que me da como consecuencia el estado de ansiedad, ¿sí? Es una situación de activación más o menos continuada del sistema simpático, estamos todo el tiempo en alerta. El sistema simpático, nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. El simpático funciona en el alerta, cuando estamos de día, cuando estamos despiertos, y el parasimpático funciona, o vagotónico, o vagotonía se llama también, funciona en el estado de reposo, cuando estamos dormidos, que es el sistema que nos permite recuperar las energías para el día siguiente volver a estar con el sistema simpático
alerta a lo que sucede en el día y todas las actividades que hago. Entonces, el sentido biológico que tiene este programa de ansiedad, el sistema simpático se dispara y toma el control del cuerpo para esquivar un peligro, ¿sí? Entonces estamos todo el día en alerta, estamos todo el tiempo activos porque estamos esperando el peligro, ¿sí? Estamos esperando ese peligro frontal que va a aparecer. Las reacciones del sistema simpático pueden ser de tres tipos, ¿sí? Lucha, huida o parálisis. O me hago el muerto, o lucho, o salgo corriendo, ¿sí? Eso da una variedad distinta de reacciones de ansiedad, ¿sí? Entonces ahí tenemos ataques de pánico, tenemos un montón de distintas enfermedades o programas biológicos que se disparan dependiendo cuál de las tres reacciones tomé, ¿sí? Si tomé hacerme el muerto, si tomé el de huir o si tomé la acción de la lucha. La diferencia entre una reacción normal y una que produce ansiedad, en el segundo caso, el peligro está en nuestro inconsciente. Puede ser más o menos real, pero no somos conscientes de que el peligro está ahí. Hace que no podamos reaccionar a ese miedo como sería oportuno hacerlo, porque no está manifestado, ¿sí? A veces el miedo no lo podemos ver o esa reacción implicaría un problema aún mayor del que tenemos. Si, por ejemplo, sé que estoy en un problema o tengo miedo con un tema que tengo en una relación de pareja, sé que quizás la solución de eso, que por ahí sería irme de mi casa, me traería un problema mayor porque no tengo una posibilidad económica para resolverme sola la vida, ¿no? Entonces ahí se empieza a generar lo que se llama un bucle o recidiva, que es entro todo el tiempo en este estado de ansiedad, ¿sí? O sea, lo retroalimento. El sentido que tiene esto también, bueno, es hacerse el muerto, huir o luchar con el problema, ¿no? La ansiedad en realidad es una emoción consciente expresada, o sea, la ansiedad es lo que el consciente, la parte consciente me expresa, pero en realidad oculta a otra inconsciente, que es la no expresada, que es el verdadero miedo, ¿sí? El miedo o el temor que me disparó la ansiedad. O sea, la ansiedad está mostrando que hay algo que está pasando por acá atrás que me disparó este estado de ansiedad, ¿sí? La ansiedad en sí no es lo que se trata, sino que lo que se trata o se ve es el conflicto que disparó esa ansiedad, ¿sí? Muy bien, entonces, este segundo es el que tenemos que ir a buscar, ¿no? Es el que vamos a buscar y es el que vamos a decir, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es el conflicto que está disparando la ansiedad? ¿Sí? Miedo a la muerte, por ejemplo, son conflictos de miedo todos, ¿sí? Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, ¿sí? ¿Cuál de todos esos miedos es el que me está disparando este estado de ansiedad? Miedo a lo que puede ocurrirme al cuerpo, es un miedo a que el cuerpo no soporte, por ejemplo, las presiones o el estrés que estoy viviendo, o que el miedo a que el cuerpo no soporte una enfermedad. Si estoy atravesando un cáncer o si estoy atravesando una enfermedad que está siendo muy densa o muy estirada en el tiempo, a veces si estoy haciendo alguna kinesiología o alguna reparación de un accidente, por ejemplo, y tuve muchas operaciones o tuve muchas partes del cuerpo afectadas en el accidente, tengo este miedo a que no pueda soportar el cuerpo todo lo que tengo que atravesar, ¿no? Si tengo que atravesar muchas operaciones, si tengo que atravesar mucha kinesiología o reparación, ¿no? O rehabilitación. En general, la gente que tiene ansiedad se imagina cantidades de problemas, ¿no? Muchos problemas y problemas que afectan el cuerpo. A veces hay mucho miedo a la muerte, ¿sí? Y está expresado a través de la ansiedad. La ansiedad nos está hablando que nos hemos olvidado de estar en el momento presente, que estamos todo el tiempo, en vez de estar en aquí y ahora, estamos todo el tiempo pensando en lo que va a ser, en lo que va a ser y en lo que va a suceder, ¿sí?
Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar con la respiración cuando vemos que estamos ansiosos y puestos todo el tiempo allá en un futuro que todavía no existe, y respirar para volver, ¿no? Y trabajar mucho esto de volver al aquí y a la hora. Tenemos que entender que el único instante que estamos viviendo es este, que la vida no es ni el futuro ni el pasado, porque el pasado ya ocurrió, el futuro no sucedió, entonces ahí tenemos que entender que mientras estemos todo el tiempo parados en este futuro, que no existe, que todavía no llegó, nos estamos perdiendo de vivir el presente, ¿sí? El que sí está acá, el que está ocurriendo. La vida es ahora, este momento, ¿sí? Y lo único real que tenemos es este momento presente. ¿Cómo descodificamos esto con la biodescodificación? Trabajando las situaciones donde se haya vivido ese miedo extremo, ¿sí? Pueden ser situaciones que yo he vivido antes, que yo he vivido en alguna otra época de mi vida y ahora tengo miedo de que se repitan también, ¿sí? Si yo viví una enfermedad muy grande y tengo miedo que esa enfermedad vuelva o se repita, ¿sí? Y también vivo con ese miedo a no repetir la enfermedad. Algunos ejemplos que podemos dar pueden ser que haya tenido enfermedades anteriormente y en la cabeza sigo gestionando la idea de que se pueden repetir. Trabajar sobre el miedo al dolor, miedo al sufrimiento, miedo a la muerte. Todos vamos a partir en algún momento, pero no tiene sentido estar todo el tiempo preocupado y trayendo al presente algo que sucederá en un futuro, ¿no? O sea, el tema de partir, todos partimos, todos vamos a partir, todos somos finitos, así que partiremos de este mundo en algún momento. La diferencia está en que algunos conocen una aproximación de la fecha en la que van a partir y otros no, pero eso es lo único diferente que podemos tener. Lo demás, el camino siempre es el mismo para todos, ¿no? Muy bien, revisar un poco cómo hemos vivido, ¿no? Miro qué pasó en mi vida, me pongo en ese espacio vacío, en ese instante, proyecto algo hacia el futuro, con ganas, con energía y vuelvo al presente con la respiración, ¿sí? Revisar historias de enfermedades y cómo las he vivido, si las he atravesado bien o con miedo, si pude salir bien de las enfermedades o sufrí mucho, pasé muchos problemas para atravesarla. Revisar historias de accidentes, situaciones traumáticas, ¿sí? Momentos convulsionados en los que no siempre te has sentido bien y chequearlo revisando a ver cómo estaba el cuerpo en ese instante en el que eso estaba ocurriendo, ¿sí? Cuando ocurrió el accidente, cuando ocurrió la enfermedad, cómo estaba el cuerpo en ese momento. Mirar también vivencias de otros, ¿no? Si vimos cuando éramos chicos a papá o a mamá enfermos, ahí hay un tema de un miedo a la supervivencia, ¿sí? Que ya nos quedó disparada, ¿no? O sea, cuando nosotros vivimos cosas en la niñez, esas cosas siempre ya nos quedan como alertas, nos quedan disparadas. Miedo a la enfermedad o miedo a lo que la enfermedad puede hacer en nosotros, ¿sí? Si la enfermedad me puede dejar con alguna inhabilitación, sin caminar, si yo puedo quedar, a raíz de esa enfermedad puedo quedar que dependa de otras personas. Entonces, ¿qué es lo que la enfermedad me puede provocar a mí, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces los sentimientos físicos que tiene una persona cuando está con ansiedad, ¿cuáles son? Siente que el corazón late muy rápido, ¿sí? Incluso muchas personas sienten que van a tener un infarto, o sea, en cualquier momento me voy a infartar de cómo me late el corazón, ¿sí? Tiene sudor, manos frías, ¿no? O sienten frío. Eso es porque está el sistema simpático disparado y el sistema simpático se llama fase fría. El sistema simpático, nosotros tenemos las extremidades frías, sudores fríos, y en cambio el sistema vagotónico o el de reparación se llama fase caliente porque es la fase en la cual tengo las extremidades calientes y también aparece la fiebre, las infecciones, todas las enfermedades que son de fiebre y de calor
son enfermedades que aparecen en la etapa de reparación del conflicto, que es en la etapa de vagotonía o recuperación, ¿sí? Entonces, sentimos las manos frías, sentimos frío y en ese momento cerramos los ojos. Si cerramos los ojos ahí, quizás podamos recordar el momento de cuando se programó esta ansiedad, ¿sí? Por ahí si cierro los ojos, puedo ver el instante en el cual sentí esta misma sensación. Cuando se murió mi abuelo, cuando mi papá se enfermó, o sea, ¿cuál fue el instante en el cual yo viví ya esta intensidad, ¿no? Estos escalofríos, las manos frías, sudar las manos. Muy bien, entonces, el momento de cuando se programó esta ansiedad, y ese es el momento en el que se desencadena, ¿no? Se vuelve a desencadenar como un patrón, ¿sí? En el momento en el que yo generé por primera vez este tipo de ansiedad, es el programante, y después cada vez que yo tenga situaciones que me hacen recordar a esa situación que fue programante, voy a tener lo que se llama desencadenante, que es voy a volver a experimentar las mismas sensaciones que tuve cuando tuve por primera vez un episodio de miedo, por ejemplo, de miedo frontal, ¿no? Muy bien, ¿qué tenemos que hacer para la ansiedad, ¿no? Para trabajar y tratar este tema. Ejercitar con la lógica mucho para aprender a vivir el momento presente, ¿sí? Usando el principio, un anclaje para volver al instante presente. ¿Qué significa un anclaje? El anclaje son cosas que yo utilizo y que me ayudan para poder estar acá. Cuando yo estoy con un ataque de ansiedad, me cuesta mucho estar en el presente, ¿sí? Porque voy a venir al presente con la respiración y después me voy a volver a ir al instante, ¿no? Voy a volver a irme a pensar de nuevo qué va a pasar, me voy a morir, qué va a pasar, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer es respirar para volver y utilizar lo que se llama el anclaje, que el anclaje es utilizo el medio que tengo alrededor para poder quedarme más tiempo acá. Entonces, eso sería empezar a mirar qué pasa alrededor y decir, bueno, qué linda está esta casa, qué lindo que es qué linda ropa tiene esta persona puesta, qué buena cartera es esa que se compró esta chica. O sea, venir al momento presente mirando cosas que suceden en el presente para poder anclarme y quedarme más tiempo acá, ¿sí? Y respirar para volver, ¿no es cierto? Entonces, ejercitar mucho con la lógica, respiramos, volvemos, respiramos inspiro en 3 tiempos, retengo en 2 y exhalo en 6, inspiro por la nariz y exhalo por la boca y mantengo esto de estar acá. Al principio, como tengo el hábito de irme, ¿sí? De pendular, pasado, futuro, es bastante, o sea, es muy tedioso y es agotador porque a cada rato tengo que estar respirando para volver, respirando para volver. Pero una vez que yo ya encuentro la técnica y lo hago y lo sigo haciendo, aunque me resulte un cansancio al principio, sigo respirando para volver, va a llegar un momento en que el hábito va a ser más estar en el presente que estar pendulando, pasado o futuro. Entonces, el trabajo al principio es intenso, pero después uno ya puede conseguir esto de estar más tiempo en el presente y menos tiempo pendulando. Muy bien. Recordar siempre que el momento es ahora, ¿sí? Este momento presente es el único, la única verdad es la realidad, lo que estamos viviendo. Lo demás ya no está más en la existencia, ¿sí? El futuro todavía no se manifestó y el pasado ya ocurrió, ¿sí? Que yo me quede en el pasado, revolviendo y revolviendo, la verdad que no tiene ningún sentido porque no voy a solucionar nada ahí, ¿sí? Muy bien. Las formas en las que calmo la ansiedad. Muchas veces es con todos los motivadores que nos ayudan a calmar la ansiedad, ¿no? Azúcar, jugos, chocolate, ¿sí? Eso lo que hago con eso es llenar mi zona de vacío. Entonces, no trabajo esto de aceptar que soy vacío y soy materia. Entonces, cuando yo trabajo, en vez de poner el trabajo en calmarlo con el azúcar, con el jugo, con el chocolate,
y lo calmo con el trabajo del ejercicio, de la respiración y la meditación, ponerme a meditar, me voy a empezar a amigar con este espacio de vacío y entonces voy a necesitar cada vez menos reemplazar este espacio de vacío con alguna adicción, ¿sí? Con algo dulce, con lo que fuera. Muy bien, ayuda mucho, mucho cuando estoy como en el pico de la ansiedad, ponerse hielo en la frente porque es para bajar el edema, ¿sí? Para bajar ese edema o ese foco de Hammer que se genera cuando se despierta la ansiedad. Y por lo tanto, cuando me pongo el hielo y al bajar el edema, también aflojan bastante los síntomas, ¿sí? Empiezan a hacerse más tranquilos los síntomas, ¿sí? Se los empiezo a calmar, ¿sí? Muy bien. Eh, podemos relacionarlo con una idea, podemos tener nos puede pasar que nos agarre como una puntada en el cerebro, en alguna parte de la frente, podemos poner hielo ahí donde estamos sintiendo la puntada, porque esa es la conexión neuronal que está siendo activada porque es el tipo de miedo que tengo, ¿sí? O sea, dentro de la frente tenemos distintas zonas y depende de dónde esté el foco de Hammer va a ser distintos tipos de miedo frontal, ¿sí? Miedo a la supervivencia, miedo a la muerte, ¿sí? Hay distintos tipos de miedo. Muy bien, eh, muy bien. Cuando puedo tener miedo al futuro también, ¿sí? Entonces vamos a vivir el presente, trabajar mucho, mucho para vivir el presente, vivir este instante, vivir lo que nos toca, aceptar lo que estamos viviendo, ¿sí? O sea, el tema es que muchas veces nosotros decimos, bueno, esto que me está ocurriendo no puede ser, no me puede estar pasando a mí esto, mañana voy a estar mejor, o pasado mañana se va a pasar, o dentro de un mes voy a estar mejor. No es aceptar el momento presente. Entonces, tengo que aceptar el momento presente, lo que me toca, lo que me está tocando vivir, vivimos con la aceptación de lo que está pasando, entonces podemos encontrar ese anclaje para vivir esta vida aquí y ahora, ¿no? Hay que aprender a escuchar a la biología, escuchar al cuerpo. Hay que aprender a vivir con las sensaciones que el cuerpo tiene, porque el cuerpo con las sensaciones, con la biología nos está hablando y se está expresando. Entonces tenemos que aprender a hablar y a no tenerle miedo a la biología, sino a ver qué me está diciendo, ¿no? A entenderlo, a escucharlo, decir, bueno, a ver qué me está queriendo decir el cuerpo con esto que siento. ¿Mm? Muy bien. Podemos tener miedo al cuerpo, a que me pase algo en el cuerpo, a que falle mi cuerpo, ¿sí? Miedo a los tratamientos, voy a tener que tener un tratamiento por oncológico, entonces tengo miedo porque no sé qué va a pasar ni cómo lo voy a enfrentar. Miedo a la enfermedad en sí, hay mucha gente que tiene mucho miedo a enfermarse en sí mismo, enfermarse de cualquier tipo, no necesariamente una enfermedad grave, sino la enfermedad en sí mismo cualquier tipo de enfermedad, así sea una gripe. Muy bien, entonces, tenemos que vivir como si nunca fuéramos a morir, ¿no? Y morirnos como si nunca hubiéramos vivido. Podemos podemos llegar a tener un cuadro de paranoia si la ansiedad no la podemos parar, ¿sí? O una angustia muy grande porque no podemos controlarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces nos empezamos a angustiar. Una adicción es una saturación del nivel de estrés, ¿sí? Cuando yo tengo un exceso y una saturación del nivel de estrés, puedo entrar en una adicción. Si la adicción es fumar, siento que necesito espacio, entonces estoy haciendo el humo para formar el espacio, ¿sí? El comerme las uñas, siento que tengo que ser buena y no puedo atacar, las uñas son las garras, ¿no? Y acuérdense que el inconsciente va a la biología más primaria, de supervivencia y pertenencia, y todo lo asocia a lo biológico, y las uñas son las garras, es lo que los animales todos tenemos para defendernos, ¿sí? Para defendernos del depredador. Entonces, cuando yo me como las uñas, es como que
no puedo atacar, siento que no puedo atacar en este lugar, ¿no? Donde estoy, en mi casa, o con mis padres, con mi pareja, con quien sea. El bruxismo, cuando tengo bruxismo es todo lo que no puedo decir en el día, ¿sí? Entonces, el bruxismo es una epicrisis de la vagotonía, ¿no? Cuando estoy en la reparación del conflicto, hay una parte que se llama epicrisis, que es como que revivo un poquito el conflicto, lo que está pasando, y el bruxismo es una forma de revivir el conflicto a la noche cuando estoy durmiendo, revivo el conflicto de lo que me pasó en el día, ¿sí? Es una epicrisis el bruxismo. La ludopatía, sí, si de niño no pude jugar porque estuve ocupado en ver a mamá y a papá o atenderlos, si papá y mamá estuvieron enfermos y yo tuve que reemplazarlos y hacer su papel o hacer su lugar, entonces puedo tener esto de jugar, ¿no? De querer jugar siendo grande. El alcohol es falta de dulzura, siento falta de amor, falta de dulzura en la familia y entonces el alcohol, el vino es azúcar, ¿no? Es ese amor, y el azúcar es amor hecho alimento. Las compras compulsivas, ¿sí? También son ataques de ansiedad, son adicciones. Tics en los ojos, es una contrariedad de movimiento de las necesidades básicas, que es reír, llorar, y nos cortan el movimiento, ¿sí? Cuando yo río de chico y me dicen, bueno, no te rías más, o lloro y me dicen, bueno, no llores más, y me cortan ese movimiento de chicos, entonces a mí me queda el tic de eso, ¿sí? Algo que no quiero decir este momento y por eso termino angustiado, ¿no? Muy bien, entonces si es la carne, la estructura, proteínas, es que somos muy rígidos. Si es el pan, es la familia, es el gluten, la unión familiar. Si estamos hablando de azúcar, es el placer, ¿sí? Y la leche, todo lo que sea leche, es mamá, ¿sí? Si tengo intolerancia a algunas de estas cosas, la intolerancia a la lactosa, la intolerancia al gluten. La intolerancia al gluten es que no quiero estar unida a esta familia, ¿sí? Y demasiada estructura para mí, no hay flexibilidad, mucha rigidez. Y el miedo a la carencia, cuando compro cosas que no me sirven, pero las compro igual. El miedo a la enfermedad, y hablo de enfermos todo el día, ¿sí? Si no hay libertad de elección, hay conflicto. Si yo me quiero calmar de algo y como algo dulce o salgo a caminar, hay libertad, ¿sí? Si yo pienso que sí o sí solo con el dulce me calmo, no hay libertad, hay conflicto, ¿sí? Muy bien, usamos la memoria del cuerpo para volver al instante inicial donde sucedió. Y ahí se descargan las sensaciones corporales. La memoria del cuerpo, el cuerpo tiene esta memoria de saber qué estaba haciendo en el momento en el que sucedió eso. Entonces puede repetir esa historia porque es para calmarse. Estaba comiendo torta, estaba, no sé, comiendo palitos salados, ¿no? Entonces vuelve a ese instante. Eh, Muy bien, entonces, tener en cuenta esto de que no somos eternos, que todos nos vamos a morir de algo, y transitar la vida en el momento presente y disfrutar el momento presente, porque el campo del el plano 6 de la lógica es el campo de las infinitas posibilidades. Significa que yo tengo infinitas posibilidades de todo lo que me puede ocurrir. Entonces, si yo voy al futuro y me traigo una sola posibilidad del campo de esa, es una posibilidad que puede ser que no termine ocurriendo en mi vida, pero yo la traigo del futuro y me empiezo a hacer un rollo y a enojarme y a hacer todo un movimiento en mi vida por ese futuro que no existió, que todavía no existe y que quizás nunca va a existir. Entonces, empecemos a trabajar esto de vivir el momento presente. Eso lo trabajamos con lógica, lo trabajamos con la respiración, con meditación, con estar en coherencia y con esto de volver con la respiración cada vez que me voy al futuro, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a recordar, antes de empezar a leer las preguntas de todos,
que mañana empieza un curso nuevo con un grupo nuevo de la diplomatura, la certificación en biodescodificación y lógica global para ser consultor en estas dos terapias. Empieza mañana y dura 10 meses hasta julio del año que viene. Es 100% online, se hace una clase al mes, un sábado al mes de 4 horas, y después un martes al mes de 2 horas por Zoom para consultas y todo lo que es consultas de la clase que se dio a los 15 días de haber dado la clase. Se mantiene un grupo de WhatsApp para consultas de manera permanente, se recibe al lunes siguiente todo el video de la clase y toda la información para seguir estudiando la carrera se va recibiendo vía email porque la diplomatura es 100% online, ¿sí? Va bajo plataforma universitaria, se rinde examen y se recibe un certificado que está de certificado de consultor que está avalado por el Ministerio de Educación. Los talleres que damos todos los meses se repiten. Está el taller de sobrepeso y el taller de el amor sano en las relaciones de pareja. Esos se dictan los viernes, un viernes al mes, o a veces 2 viernes al mes, y 3 horas, ¿sí? De 17 a 20. Y luego tenemos el grupo de acompañamiento terapéutico para bajar de peso. Es un grupo que se reúne en 2 reuniones mensuales de 2 horas cada una por Zoom y se trabaja en cada reunión un problema puntual, ¿sí? Un conflicto puntual que puede traernos sobrepeso o infrapeso, porque el conflicto es el mismo. Lo que cambia si es sobrepeso o infrapeso es si me quedo para la lucha o si adelgazo para huir, ¿sí? En la manera en la que encaro el conflicto, pero el conflicto es el mismo para cualquiera de las dos formas que tenga, sobrepeso o infrapeso. Este grupo empieza ahora, el 13 de octubre, empieza un grupo nuevo y va a estar 2 martes al mes, 2 horas, y la condición previa es que tengan hecho el taller de sobrepeso, que lo pueden recibir de manera online al video y verlo antes de que empiece el grupo. Los videos de los talleres se pueden recibir de manera online sin tener que participar del Zoom. Y hay un taller del dinero, que son 4 módulos, que está todo online. Ese taller se recibe de manera online, son 4 módulos, como si fueran 4 clases, ¿sí? De 2 horas cada módulo. Muy bien, bueno, sesiones individuales, como siempre, y para todo lo que sea redes, estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Fabiana Silvina Rodríguez. En el canal de YouTube hay un montón de videos gratuitos que pueden acceder, con donde se habla un montón de conflictos y también programas de radio que ya han sido emitidos, que se suben también a YouTube. Y después tenemos el contacto del celular, que es 54911 2234 7630, y si no, vía email, biodescodificación y lógica @gmail.com. Muy bien, bueno, entonces, dicho todo esto, vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? Hola, ¿cómo sé qué tan ansiosa soy? Vane de Junín. Bueno, no importa el nivel de ansiedad, si uno ve que no está viviendo en el presente, ya está ansioso, ¿sí? Ya está, si uno ve que está con exceso de futuro, ¿no? Entonces, ya la verdad que el nivel de ansiedad no interesa, ya si uno está ansioso y no está acá en el presente, ya no está disfrutando la vida, entonces ya hay que hacer el trabajo igual, respirar, meditar, estar en coherencia, toda la parte de lógica, hay que trabajarlo igual, tenga el nivel de ansiedad que tenga, ¿sí? Mucho, poco, nada, ¿sí? Muy bien. Doris, mi cabeza a veces explota, estoy en el futuro todo el tiempo y es desgastante. ¿Cómo salgo de este hábito? Felicitaciones por el programa. Bueno, justamente con la lógica global. La lógica es la que más te va a ayudar en pedir nuevos circuitos. Bueno, necesito un circuito para poder estar acá en el presente más tiempo y trabajar esto de cada vez que me doy cuenta que estoy allá en el futuro, vuelvo con la respiración. Inspiro, retengo y exhalo.
Y lo hago tantas veces como sea necesario hasta que sienta que volví, que estoy de nuevo acá. La meditación ayuda mucho para volver al eje y también para poder empezar a amigarse con este espacio de vacío que somos, ¿no? El átomo es 99,9% de vacío y 0,01% de materia. Por lo tanto, esto que vemos acá tiene un 99,9% de vacío, ¿sí? Está entre célula y vacío. Entonces, el vacío forma parte de nosotros, pero como nosotros sentimos este agujero, este vacío y no lo queremos sentir, lo llenamos con cosas. Se llama sustitución del faltante, es un error de percepción de plano 4 y es el famoso seré feliz cuando. Seré feliz cuando tengo un hijo no soy feliz, seré feliz cuando me caso no soy feliz, ¿sí? Entonces, cuando la meditación yo salgo de este programa de sustitución del faltante y empiezo a vivir el instante presente aceptándome como soy, con vacío y con materia, ¿sí? Muy bien. Muy buen tema. Me cuesta mucho esperar y esperarme a mí misma, darme el tiempo que necesito para procesar algunas cuestiones. Fui así toda la vida. ¿Lo ves mal? Bueno, yo no lo puedo ver ni mal ni bien porque no soy quien para juzgar, pero el tema es cómo lo ves vos. O sea, nosotros tenemos un conflicto cuando algo nos hace ruido, ¿sí? Si yo soy feliz así como estoy, perfecto, pero si a mí esa situación me está haciendo ruido, es algo que tengo que evolucionar, ¿sí? El inconsciente nos manda los mensajes de evolución a través de las emociones que nosotros llamamos negativas, ¿sí? Angustia, tristeza, me cambia el humor, me enoja. Entonces, si la situación me enoja, me da angustia, me da tristeza, me da alguna de estas emociones, es porque yo a eso lo tengo que evolucionar. Y ahí es donde tenés que empezar a trabajar la lógica, ¿sí? Esto de los circuitos neuronales y respirar para estar en el presente, estar en coherencia, lo que digo, lo que hago y lo que pienso tiene que ser lo mismo y empezar a hacer un trabajo ahí. Solo si te hace ruido. Hay gente que le encanta vivir allá en el futuro, la pasa bárbaro y bueno, todo bien, o sea, nada, no soy quien para juzgarlo. Cuando estoy ansiosa, como y tengo exceso de peso. Sí, la ansiedad trae eso. Antes fumaba, o sea, salí de una y me metí en otra. ¿Cómo resuelvo esto? Gracias, Moni. También trabajando esto de estar en el presente, o sea, pues, la ansiedad, si yo me quedo en la ansiedad y la alimento, con cigarrillo, con comerme las uñas, la alimento, eh, crece, es como un monstruo, ¿no? Cada vez crece más, porque le estoy dando una entidad. Entonces tengo que quitarle entidad a la ansiedad. ¿Cómo le quito entidad? Dejando de pensar tanto en el futuro y trabajar mucho, mucho para estar lo más que pueda en el presente, ¿sí? Y aceptar el presente que me está tocando vivir, aceptarlo. La aceptación es el principio de la sanación, ¿sí? Muy bien. Hola, buenas noches. El miedo a la pérdida se puede pensar que es ansiedad también, sí. El miedo a la pérdida lo puedo manifestar con angustia y depresión, que es como el miedo al pasado, exceso de pasado, o con ansiedad y estrés, y ahí tengo un exceso de futuro. Hay que ver qué significa el miedo a la pérdida para vos. Si el miedo a la pérdida significa que estoy todo el tiempo pensando en lo que fue, esto de todo tiempo pasado fue mejor, entonces hay un exceso de pasado y no de futuro. Y ahí no hay ansiedad, sino que puede haber angustia y depresión. Ambas cosas se trabajan con volver al instante presente, ya sea que tenés exceso de pasado o exceso de futuro, no estás viviendo el presente y la única verdad es el presente. Entonces, si no vivo el instante presente, vivo en un pasado que ya ocurrió o vivo rememorando ese pasado que ocurrió, no estoy viviendo lo que me está sucediendo acá, ¿sí? O sea, el trabajo tendrías que hacerlo igual, de respirar y meditar y volver al presente. Muy bien. A ver. Hola, buenas noches. El miedo a la pérdida se puede pensar que es ansiedad. Ya lo leí. Me viene genial el tema. Gracias, Ruth. Eh, Muy bien. Bueno, esto ya lo dijimos. Héctor, ¿qué nos pasa cuando cuando nos superamos la ansiedad, cuando nos supera la ansiedad? ¿Nos terminamos enfermando o no necesariamente? Bueno, todo, o sea, el foco de Hammer termina biologizándose en el cuerpo.
El tema es así, cuando yo tengo un sobreestrés, la ansiedad es un exceso de estrés también, el cerebro está mucho tiempo estresado, entonces el cerebro empieza a tener unos niveles de estrés que son como peligrosos para él, para su funcionamiento, entonces lo que hace en pos de que el resto del cerebro funcione, sacrifica una parte del cerebro que es el famoso foco de Hammer y hace un edema en este caso en la parte frontal. Cuando ese nivel de estrés, eso hace que pueda bajar un poco el nivel de estrés el resto del cerebro, ¿sí? Pero este nivel de estrés sigue acá. Entonces, ese nivel de estrés necesita ser compartido con el cuerpo, por eso se biologiza en enfermedad, para que el cerebro no colapse. Entonces, termina compartiendo este estrés con algún órgano y ahí es donde tenés la manifestación de la enfermedad. Si después de un tiempo yo no pude controlar esta ansiedad, sí se me va a biologizar en una enfermedad en el cuerpo. Muy bien. Mi padre es jugador, justo lo que estás comentando ahora, y la verdad que me afecta mucho, me da mucha vergüenza. ¿Crees que hay riesgo de que yo caiga en lo mismo? Soy Lucía, muy oportuno tu programa. Bueno, muchas veces pasa, esto creo que también lo vimos en algún programa anterior, que cuando el tema de no aceptar la dualidad, ¿no? Cuando hay alguien que está en un extremo de la dualidad, y yo eso no lo soy doble de esa persona, por ejemplo, entonces yo vengo a el otro extremo, ¿no? Mi abuelo alcohólico, yo soy abstemia, ¿no? O el jugador y yo no juego nada. ¿Por qué por ahí estoy en el otro extremo? Porque tengo miedo que si me pongo a jugar termine siendo jugador o porque si me pongo a tomar termine siendo alcohólica. Entonces, el trabajo de reparar esa situación en el transgeneracional es trabajando la dualidad en mí para llegar a un equilibrio donde yo tome o vaya a un casino y apueste una ficha o dos y me vaya, ¿sí? No necesite ser jugador. O tome un vaso o dos y no necesite alcoholizarme. Entonces el trabajo es la aceptación de la dualidad para llegar a un equilibrio. Y lo que te muestra esto, que por eso te enoja o te da vergüenza, es que eso tenés que trabajar ahí esa dualidad en vos, ¿sí? Por eso tenés esta manifestación. Muy bien. Soy Monse. Yo cuando estoy ansiosa quiero comer dulce. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, lo dulce es azúcar. El azúcar es falta de amor. El amor hecho alimento es el azúcar. Entonces, fíjate qué pasa. O sea, qué pasa con el entorno. Si estoy en un entorno donde siento que me falta amor, siento falta de amor en algún lugar, ¿sí? Y trabaja el conflicto. O sea, lo dulce es que estoy tratando de gestionar el conflicto. Cuando vimos sobrepeso, que está el programa de sobrepeso, vimos esto de la gestión del conflicto. Cuando yo gestiono el conflicto, en vez de ir al conflicto y gestionarlo, me lo gestiono con el alimento. Entonces el alimento me tapa el conflicto, pero no lo cura, lo tapa. Entonces, cuando el conflicto reaparece, vuelvo al alimento. Si, por ejemplo, yo siento falta de amor por parte de mi pareja, cada vez que él tenga una manifestación que para mí es falta de amor, yo voy a volver a comer, ¿sí? Entonces, lo gestiono con el alimento porque no estoy solucionando el conflicto. En cambio, si voy, soluciono el conflicto, entonces ya no voy a necesitar el alimento para gestionarlo. Muy bien. Eh, Mariquita, ¿cuáles son los peores daños físicos que sufrimos los ansiosos? Y eso depende, ¿sí? Porque a cada persona le da por algo distinto. O sea, hay gente que se corta la piel, hay gente que se come las uñas a un nivel de que se sangra las uñas, se las hace sangrar. Hay gente que está todo el tiempo con pánico de salir a la puerta de calle o pierden amigos, no tienen vida social, o sea, depende, es muy amplio el tema de ansiedad y hay muchísimas, cada persona es un mundo, entonces hay muchísimas formas de manifestación de la ansiedad, ¿sí? Muy bien, Lourdes Ramírez, buenas noches. Queda grabado, recién lo engancho. Interesante, gracias. Sí, queda grabado en on demand, mantrafm.com.ar.
en On Demand quedan todos los programas grabados. Y como es Facebook Live, también lo vas a poder ver en Facebook, Mantra FM, que lo podés ver ni bien se termina el programa, aparece el video ya grabado en Facebook, para que lo puedas ver. Sofi, ¿por qué la respiración tiene la propiedad de quitarme la ansiedad? A veces intento meditar cuando estoy nerviosa y me doy cuenta que me pongo más nerviosa y mi cabeza no para y no puedo salir de mi estado. Gracias por tu respuesta. Bueno, eh, lo único que funciona en este instante presente es la respiración. Entonces la respiración lo que hace es traernos al instante presente. Por eso la respiración es la mejor herramienta que tenemos para trabajar todo, cualquier tipo de conflicto. Porque fíjense que nosotros cuando estamos nerviosos, respiramos cortito. Cuando estamos enamorados, suspiramos y respiramos tipo, ¡ah, qué lindo! ¡Ah, cómo me gusta! ¿Sí? Respiramos más largo, ¿sí? Entonces la respiración también, si nosotros aprendemos a escuchar nuestra biología, con la respiración también podemos hablar y darnos cuenta. Yo me doy cuenta cuando mis hijas están enfermas por cómo respiran, entonces según la respiración que tienen ya sé que tienen fiebre. Entonces la respiración es un mecanismo espectacular porque es la oxigenación, ¿sí? Es el oxígeno dentro del organismo que hace que se desintoxiquen, ¿no? Las células, la sangre, ¿no? Limpio la sangre, entonces si yo estoy respirando cortito, me estoy oxigenando poco y empiezo a acumular toxinas en el organismo. En cambio, si yo respiro, ¿no? Respiro más grande, tengo una respiración donde pueda usar más capacidad pulmonar, ¿sí? Entonces voy a tener una limpieza mayor de toxinas del organismo. Con respecto a la meditación es un hábito, entonces es cuestión de que te quedes sentada ahí y respires y esto. La respiración es la que te va a traer a la meditación. Entonces, yo sigo respirando, no resisto los pensamientos, ningún pensamiento que venga, porque si lo resisto, persiste ese pensamiento. Entonces, no resisto nada, me quedo respirando, me enfoco en la respiración y permito que el pensamiento esté ahí. Va a estar ahí un rato, yo sigo respirando, se va a ir, va a venir otro. Pues yo voy a estar respirando, se va a ir. En algún momento yo me voy a desconectar, voy a entrar en esto de meditación profunda, un instante, dos, un minuto, dos, tres, lo que fuere, y voy a volver otra vez. Voy a tener pensamientos. No los resisto porque no tengo una lucha con la mente, ¿sí? No empiezo una carrera con la mente. Los permito. Cuando yo empiezo a permitir los pensamientos, pero me enfoco en la respiración, sigo respirando, me escucho la respiración, sigo respirando, la mente empieza a apagarse, ¿sí? Empieza a calmarse, porque la mente no se calma porque la mente es la que quiere manejar todo. Entonces, cuando yo entro en meditación profunda, con quien me conecto es con el inconsciente. Entonces, empieza a dejar de funcionar. Como no quiere perder la participación principal que tiene, hace esto de se me duerme el pie, me pica la nariz, pienso y pienso y pienso. Entonces, si yo lo permito, no me pongo mal, no digo no tengo que pensar, no tengo que pensar, sino que lo permito, pero me enfoco en la respiración, va a llegar un momento que vos le vas a ganar a la mente, pensamientos vas a tener siempre en cualquier meditación, no juzgás las meditaciones, no hay que juzgarlas, todas las meditaciones son perfectas, así te hayas podido desconectar un minuto o dos o cinco, no importa, porque ya el hecho de limpiar, esta limpieza de que vengan los pensamientos, ya es una limpieza que le estás haciendo al cuerpo igual. Entonces todo sirve, el que vengan los pensamientos y el yo conectarme o quedarme conectada con una meditación profunda. No las juzgo, si las juzgo las estoy juzgando desde el diseño y las juzgo con la mente, no juzgo ninguna meditación, ¿sí? Medito y punto, como salió, salió. ¿Está? Muy bien. Hola, ¿los accidentes son resultante de la ansiedad? No. Lo que yo dije es que a veces si tuvimos accidentes, tenemos ansiedad, nuestra ansiedad es el miedo a repetirlo el accidente, ¿sí? Si en un accidente nos fue muy mal, no sé, tuvimos que tener rehabilitación, operaciones, lo que fuera, me queda ese miedo a tener accidentes, ¿sí? Pero no es que el resultado de la ansiedad sea que generen accidentes. Puede pasar también, pero no es una resultante.
La pandemia me hizo más ansiosa. ¿Cómo puedo resolverla? Porque me quedo trabajando en mi casa y siento que la situación potencia el problema. Muy buen tema, Candela. Candela, la pandemia no tiene nada que ver, o sea, la pandemia no es ni más ni menos que una situación más de cualquier situación que sucede día a día en tu vida, ¿sí? El tema es con qué entidad qué entidad le estoy poniendo a eso, ¿sí? A la pandemia. Que tú, la pandemia, o puedo decir, bueno, listo, estamos en esto y me reestructuro la vida como para trabajar desde mi casa y hacer lo que tenga que hacer y trabajar desde ese lugar, ¿sí? Si siento que tengo mucha ansiedad porque estoy pensando mucho en la pandemia, dejo de ver noticieros, dejo de informarme tanto y de meterme tanta reacción exterior, ¿sí? O sea, hay que empezar a estar mucho con el interior y con uno mismo. Entonces, no leo diarios, no veo noticieros y vivo la realidad del momento presente, ¿sí? No esto de que, ahora hoy estaba viendo que ya salió un mensaje, ya va a haber otra pandemia peor que esta. Ya estamos en un futuro que todavía no existe. Entonces ¿qué me va a empezar a preocupar? Por lo que ya todavía no existe, vamos a esperar que llegue esa pandemia de nuevo y veremos cómo sucede, qué pasa, ¿sí? Entonces, el trabajo es ese, vos volver al presente y estar en el presente. ¿Cómo organizás tu casa? ¿De qué manera trabajás vos en tu casa y cómo la vas a pasar vos en tu casa? Los demás, el proceso de los otros es de los otros, o sea, tampoco nos vamos a hacer cargo de los procesos de todo el mundo. Yo tengo que hacerme cargo de mis procesos, de los procesos de los otros será cargo otro, ¿sí? El otro que para eso está. Muy bien, Alicia Jaime. Bueno, nos quedan 3 minutos para cerrar. Alicia Jaime, hola, buenas noches. ¿Y cuando la ansiedad te da por comer salado, se interpreta como lo dulce? No, cuando me da por comer salado, si es mucha sal, que le pongo sal en la comida y eso es papá y es también falta de dinero, ¿sí? Liquidez, el líquido, ¿no? Porque yo con la sal genero retención de líquido, entonces tengo un tema con la carencia, con el dinero o con falta de papá. Eh, ¿Cómo lo soluciono eso? ¿Cómo lo interpreto eso? Ahora, si lo salado es cosas que crujen, es rabia, es proceso rabia. Alguna situación me está dando mucha rabia y yo la proceso comiendo cosas saladas que crujen, las pepas de girasol, los doritos, las papas fritas, ¿sí? Entonces, dependiendo qué comas, dime lo que comas y te diré lo que tienes. Muy bien, bueno, ya falta minutos para cerrar. Les agradezco a todos el haber participado en el programa. Espero que la pasen muy lindo, que tengan muy buena semana y nos vemos el viernes que viene a las 9 de la noche para otra emisión de Está bien ser feliz. Les deseo felicidad y que la pasen lindo. Chau, chau. Promise me that you take your